Bueno, hoy vamos a hablar, bueno, de la trombopoiesis. Algo que se me había olvidado decirles anteriormente, y eso lo vamos a ver en los casos clínicos si nos da tiempo, es que cuando uno hace una hematología, uno realmente, cuando presenta resultados de laboratorio, se han dado cuenta de que ustedes llegan a un laboratorio y les dan, por ejemplo, neutros 50%, por ejemplo, y les da un rango, ¿verdad? Un rango en porcentaje. Y algunos laboratorios, ellos reportan el porcentaje y el recuento absoluto. O sea, te dicen, tienes, por ejemplo, de neutros, tienes el 10%. Y de leucos, por ejemplo, perdón, de leucos tienes tantos, ¿verdad? Y entonces después te desglosa, tienes neutrófilos, porcentajes. Vamos a ver si encuentro yo uno por acá. Ah, no, aquí está por porcentaje. No sé si es correcto. Aquí está. Pueden ver entonces ustedes que aquí dice glóbulos blancos de 5,000 a 10,000, ¿cierto? Y acá les dice, por ejemplo, linfocitos, vemos del 23 al 35, monocitos del 4 al 8, neutrófilos cementados del 55 al 65, y esto sería prácticamente como los resultados, ¿verdad? Que pueden expresarse. Y entonces digamos que viene un paciente y tiene una leucopenia. ¿Qué significa una leucopenia? ¿Que los leucocitos están elevados o están disminuidos? Disminuidos. Disminuidos. Digamos que tiene 4,000 de leucocitos. Y te dice, después te desglosa, linfocitos está entre 24, según esto, el 24%, según esto está bien. Monocitos, el 5%, está bien. Neutrófilos segmentados, te dice, está en 50%. Aquí está abajo, ¿verdad? Eosinófilos te dice, bueno, tenemos 0, y basófilos tenemos 0. Y entonces lo único que encontrarías bajo serían los neutrófilos segmentados. Les voy a, en analogía, les voy a preguntar algo. Digamos, si yo vengo y les digo a ustedes, el 100% de los químicos biólogos inscritos en el año 2026 que van a cursar el curso de hematología en el segundo semestre, están dentro de este curso preintroductorio de hematología. ¿Es cierto o es mentira? Falso. Es falso, muy bien, pero lo puedo presentar así, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si yo les digo, dentro del curso introductorio de hematología, el 50% veamos, en la clase del día de hoy, aquí habíamos conectados, ustedes son 4. Y entonces digo, bueno, de estos 4, representan el 100%, y el 100% de químicos biólogos está dividido 75% por mujeres y 25% por hombres. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Es falso, porque yo te estoy diciendo el 100% de los químicos biólogos. O sea, estoy metiendo a todo el grupo de los químicos biólogos. No sé si me expliqué ahí. Perdón, ¿sí o no? Creo que sí. Sí. Sí, sí. Ahora digamos, si yo les digo, el 100%
de los estudiantes de química biológica que van a cursar este curso de introductorio a hematología van a ganar el curso de hematología durante el semestre. ¿Eso es verdad o es mentira? Verdad. ¿Cómo? Verdad. ¿Verdad? Posiblemente o posiblemente mentira, ¿verdad? Porque puede hacer que alguien pierda. Digamos que yo les digo, el 100% de los químicos biólogos está cursando en el tercer año, en el segundo semestre, histopatología. ¿Eso es verdad o es mentira? Eso sería mentira porque no todos están cursando histopatología. Entonces, hablar de porcentajes es muy complejo cuando hablamos de grupos celulares, porque los grupos celulares tienden a definirse conforme a la leucopenia, a la cantidad total de leucocitos. Por ejemplo, si nosotros decimos un paciente tiene una leucopenia, ¿verdad? O sea, tiene leucocitos bajos. O sea, el paciente de por sí ya tiene un conteo de leucocitos, o sea, de sus glóbulos blancos bajos. Por lo tanto, eso a mí me va a sesgar el porcentaje de las líneas celulares, porque el conjunto grandote está disminuido. Quiere decir que el momento de yo hacer el conteo, lo voy a hacer en ese grupo pequeño. Y eso me puede decir a mí, bueno, de cinco leucocitos que tengo, uno es neutrófilo, uno es basófilo. Entonces yo puedo tener una basofilia, un aumento de basófilos, ¿verdad? Porque estoy haciendo el conteo solo en ese grupo pequeño. Los porcentajes en hematología no deberían de representar o de decirnos a nosotros si se presenta una leucopenia o una linfocito, o una leucocitosis, o decir que una línea celular está aumentada o disminuida. Entonces ustedes podrán decir, ¿cómo lo podemos hacer? Se tiene que hacer en base al recuento absoluto de los leucocitos. El recuento absoluto es cuando se dice cuántos leucocitos hay por mililitro de sangre. Eso es el recuento absoluto, porque ahí ya me dice en realidad si están bajos o si están disminuidos, no en base a lo que tiene el paciente, sino en base al estándar normal. No sé si ahí me expliqué. Por favor, dígame si sí o si no, Sí. ¿verdad? De nuevo, digamos que yo tengo una leucopenia, una disminución de los leucocitos, una disminución de los glóbulos blancos. Y si yo en ese grupo pequeño saco porcentajes, los porcentajes van a estar sesgados porque yo ya tengo una cantidad pequeña de leucocitos. Eso quiere decir que algunos grupos pueden predominar más que otros, aun porque el grupo es pequeño. Pero si yo amplío el grupo, o sea, si yo estoy contando en un grupo normal o en un grupo más grande, entonces si es un grupo normal, pues está bien, pero si es un grupo todavía más grande, también se puede sesgar. Entonces yo lo que voy a hacer es que no voy a leer, no voy a dictaminar si un paciente tiene una línea celular aumentada o disminuida por porcentaje. Lo voy a determinar si el paciente tiene una línea aumentada o disminuida por el conteo absoluto, porque el conteo absoluto me dice cuántos leucocitos de esa línea, por ejemplo, cuántos neutrófilos el paciente debería de tener, no en base a lo que él tiene
como total, sino en base a lo que yo espero en un promedio normal que el paciente tenga. Ese es el conteo absoluto y lo vamos a ver cómo se ve en una hematología. No todos los laboratorios reportan y es una pena, la verdad, porque hay cadenas de laboratorios, no voy a decir nombres, laboratorios grandes que tienen laboratorios en todos lados, que sus hematologías solo las reportan por porcentaje. Y el médico está acostumbrado a eso, está acostumbrado a ver los resultados por porcentaje, pero no se debería de reportar por porcentaje, porque el hecho de que el paciente tenga una leucopenia o una leucocitosis me puede llevar a un sesgo. Dime, Lourdes. Andrés, yo creo que tengo una hematología que podría servir de ejemplo. ¿La pueden ver en el grupo? Sí la puedes enviar, solo que yo me abstengo de que se pueda ver de que fuera un laboratorio, digamos, que no conocemos y lo podemos criticar. Pero envíalo, porque de hecho lo puede servir como ejercicio y lo podemos ver ahorita. Si quieres, envíalo, pero vamos a omitir el nombre del laboratorio. ¿Te Sí, parece? no, no tiene, no tiene. Va, mándalo al grupo y lo vemos. Muy bien. Vamos a ver. ¿Todos ven lo que mandó Lourdes al laboratorio? Perdón, al WhatsApp. ¿Sí? Me dicen si sí o si no. Sí. Ok, va. Entonces, vean donde dice WBC. WBC significa White Blood Count, que significa conteo de células blancas. Y dice 12.30. Ahí está aumentado, ¿cierto? El paciente tiene una leucocitosis, o sea, está aumentada la leucocitosis. Y dice, o sea, los linfocitos, y te da un número de 2.2. Eso es en absoluto. O sea, y el rango normal es de 1.10 a 3.20. Pero vean cómo está el porcentaje de linfocitos. Porque abajo dice LIM porcentaje, el 19.7. O sea, está disminuido. ¿Pueden ver eso ahí? Confírmenme si lo ven o no. Ok, muy bien. Después dice granulocitos, 74 puntos, y esos están bien. Pero lo que me llama la atención es de que los linfocitos están disminuidos, ¿verdad? En porcentaje. Y entonces, ¿pero por qué estarían disminuidos en porcentaje? Si se supone que el paciente tiene una leucocitosis. Es porque yo no tengo que ver el porcentaje, porque el porcentaje se me va a sesgar si un grupo está aumentado. Ahora, ¿cuál es el grupo que está aumentado? Los granulocitos. Vean donde dice la línea 4, dice 9.11 y tiene una línea hacia arriba. El rango normal es de 1.80 a 6.30. Ese es el grupo que está aumentado. Y como está aumentado, por ende, va a desplazar, por así decirlo, a los linfocitos en el porcentaje. Y vean cómo están los granulocitos en porcentaje. Están normales. Está en 74 y su valor es de 40 a 75. Ese es un claro ejemplo de que únicamente se deberían de leer los valores absolutos y no los porcentajes. Entonces, este paciente tiene un aumento de leucocitos a expensas de los granulocitos. Yo acá no puedo ver si está dividido los granulocitos, creo que no los divide entre eosinófilos o algo así, pero el paciente tiene una infección muy posiblemente. Pero no le veo si tiene, perdón, EOS neutros o algo así. Ha de ser solo un equipo de 3 partes. Pero a lo que voy es esto, que por favor cuando ustedes vayan a leer un resultado en hematología, tienen que leer
el absoluto. Nunca, nunca, nunca vayan a leer el porcentaje, porque los puede confundir. Y si de plano el laboratorio donde ustedes están reporta solo en porcentaje, pues ni modo, pero lo correcto es leer el absoluto. Creo que con este ejemplo que mandó Lourdes está re bien. No sé si tienen preguntas. ¿Todo claro? Creo que no, todo claro. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar entonces ahora de la trombopoiesis. La trombopoiesis es prácticamente la formación de lo que son las plaquetas. Eh, las plaquetas se forman en la médula ósea al igual que las demás células, ¿verdad? Que las demás células sanguíneas. Eh, hay un... Espérenme. Es que me uní porque después no puedo ver si me preguntan algo. Ahí está. Hay un debate, pero debate, así de verdad. De que si las plaquetas son células o no son células, ¿verdad? Para fines de su curso de hematología del siguiente semestre, las plaquetas no son células, pero, es algo la salvedad que cuando ustedes lleguen a quinto año y lleguen a la unidad de hematología, les van a decir, las plaquetas sí son células. Y ustedes van a encontrar algunos artículos en donde los artículos categorizan a las plaquetas como células y van a encontrar otras literaturas en donde las categorizan como no células. Y de hecho, el diplomado que yo recibí en México, ellos me decían, las plaquetas son células, ¿verdad? Y es cuestión propia de cada quien saber distinguir entre si es una célula o si no es una célula. Muchos dicen, no es una célula porque se fragmenta, es un remanente celular. Y algunos dicen, la verdad es que tuvimos esta discusión en el departamento de citostología el semestre pasado, porque yo les decía, las células, las plaquetas, miren, yo creo que las plaquetas sí son células. Entonces yo les decía, las plaquetas para mí sí son células. Y ellos me decían, no pueden ser células porque ellas se fragmentan del megacariocito. Y yo les decía, bueno, sí se fragmenta del megacariocito, pero también los eritrocitos, con su maduración, ellos tienen división, por ejemplo. Y cuando tienen división, hasta cierto punto hay una fragmentación de la célula, ¿verdad? Y ellos me decían, sí, pero es que el megacariocito es una única célula que da origen a varias plaquetas. Y ahí sí tienen un punto. El siguiente punto que me decían era, pero las plaquetas no tienen núcleo. Y yo, bueno, pero es que los eritrocitos tampoco tienen núcleo. Y esas sí son categorizadas como células. Y también yo decía, bueno, pero si vamos a categorizar a lo que es célula por célula, dependiendo del metabolismo, las plaquetas también tienen un metabolismo. O sea, vamos a ver cómo las plaquetas tienen un metabolismo como tal, ¿verdad? Entonces nos quedamos como entre que si son plaquetas o no son plaquetas, ¿verdad? Pero para el fines de su curso del siguiente semestre, sí, las plaquetas no son células. Para fines de su curso del siguiente semestre, no son células, pero quiero dejarles en claro que habemos quienes creemos que sí son células por la unidad especializada que son. Eso es a título personal. Y cuando ustedes ya se vuelvan expertos en, en su área y si se van a y va a ser una expertise en hematología, piensen, ¿las plaquetas realmente son células o no son células? ¿Tienen actividad especializada o no? Con eso no estoy diciendo de que lo que les vayan a decir está mal, sino que lo que yo pienso, pues es que sí son células y hay otros que piensan que no lo son y está bien pensar así, ¿verdad? Está bien pensar que no son células porque sí tienen un argumento válido de que no son células, pero los que creemos que sí son células también tenemos un argumento válido que sí son células. Entonces la verdad es que está en un limbo y nosotros tampoco somos quienes para decir si son células o no. Eh, pero sí van a encontrar, se los aclaro porque también van a encontrar en muchos artículos que donde les dicen las plaquetas sí son células y van a encontrar artículos en donde le dicen no son células. Eh, entonces, para fines de su otro curso,
Estas no son células, las plaquetas no son células. Entonces, la función de las plaquetas son fragmentos citoplasmáticos derivados de los megacariocitos y su función principal es mantener la hemostasia. A ver, ¿dónde se encontraban los megacariocitos de la médula ósea roja? ¿Dónde? ¿En qué parte de la zona medular se encontraba? Alguien que me diga. Pegados al vaso sanguíneo, muy bien, y era porque el megacariocito tenía que pegarse al vaso sanguíneo, porque al pegarse al vaso sanguíneo, él metía sus pseudópodos y ahí se fragmentaba cuando le llegaba la trombopoyetina, que es sintetizada por el hígado. Y entonces el megacariocito abraza al vaso sanguíneo, mete sus pseudópodos, le llega la trombopoyetina y se fragmenta, pero obviamente no se va a fragmentar en medio de la zona medular, de medio de la parte centromedular. Se tiene que fragmentar alrededor del vaso sanguíneo porque ahí es donde va a tirar prácticamente sus fragmentos citoplasmáticos, que son las plaquetas. Y su función principal es mantener la hemostasia, que no es lo mismo que la homeostasia, se recuerdan, ¿verdad? Es decir, evitar la pérdida de sangre tras una lesión vascular. La función, bueno, la función en la hemostasia es una hemostasia primaria. El objetivo es formar el tapón plaquetario inicial. La adhesión plaquetaria ocurre cuando se lesiona el endotelio vascular, o sea, se recuerdan que estaba el vaso sanguíneo tenía células endoteliales y que cuando ocurre una lesión, ese endotelio vascular se pierde y las plaquetas se adhieren al colágeno subendotelial mediante el factor de von Willebrand, que se conoce como BWF, y se une por medio de su receptor plaquetario GP1B, paso clave para iniciar la hemostasia, o sea, para iniciar el tapón plaquetario inicial. Bueno, entonces digamos que están las células del vaso sanguíneo, que son estas, digamos. Y por aquí transcurre la sangre. Digamos que un paciente viene y se corta, y entonces pierde esta célula, y aquí se van a quedar expuestas fibras de colágeno que mantenían unida a esta célula. Estas fibras de colágeno que están de manera subendotelial, o sea, abajo del endotelio, se van a unir a las plaquetas y las plaquetas tienen un receptor, que es este receptor, el GPI1B, que va a reconocer las fibras de colágeno y se va a unir a las fibras de colágeno, que las fibras de colágeno ya en ese punto se conocen como el factor de von Willebrand. Y entonces la plaqueta, al reconocer este factor, mediante este receptor, se une aquí y empieza la activación plaquetaria. La activación plaquetaria, la plaqueta cambia de forma de disco, porque la plaqueta va circulando de esta forma, y comienza cuando se activa en una forma de estrella. Libera contenido de sus gránulos. Cuando sufre este cambio conformacional, libera contenido de sus gránulos, empezando por los gránulos alfa, que contiene fibrinógeno, factor de von Willebrand también, factor 5, y este factor que es un factor de crecimiento. Y se sintetiza el tromboxano A2. Este tromboxano A2 es súper importante porque este mantiene también activa la cascada de la coagulación. Después tenemos la agregación plaquetaria. Una vez una plaqueta pasa de este lado esférico a este lado estrellado, las plaquetas empiezan a unir unas a ellas, o sea, las circulantes
esta plaqueta que se convirtió en estrella, por así decirlo, empieza a liberar citocinas o empieza a liberar factores o reclutamientos plaquetarios o agregados plaquetarios, y las plaquetas circundantes las van a reconocer y se van a convertir también en estrellas y se van a unir, y todas las estrellas se van a empezar a pegar para formar el tapón plaquetario. Entonces, a eso se le llama la agregación plaquetaria, y las plaquetas se unen entre sí mediadas por el receptor. O sea, las plaquetas al unirse, bueno, esta es una plaqueta no activa, pero las plaquetas así en forma de estrella se van a unir una con la otra, así, mediante este receptor, que el receptor es el GP2B3A, y también se van a unir con el fibrinógeno como puente. Y una vez tengamos plaquetas y fibrinógeno, entonces vamos a tener la forma del tapón plaquetario primario. Entonces, las plaquetas proporcionan una superficie fosfolipídica para la cascada de coagulación. ¿Por qué? Porque al final las plaquetas tienen una membrana fosfolipídica. Y entonces, esto facilita la generación de trombina, que permite la formación de fibrina que estabiliza el tapón plaquetario. Porque cuando las plaquetas están así en forma de estrella y están unidas una con otra y tienen agregado el fibrinógeno acá, este se puede desprender y se puede ir. Entonces necesitamos algo que de verdad amarre, por así decirlo, a este tampón, y ese va a ser la fibrina. Y el coágulo pasa de ser un coágulo estable a un coágulo, perdón, pasa de ser un coágulo frágil a un coágulo estable. La función de la reparación vascular, pues una vez ya estén ahí, las plaquetas van a empezar a liberar este factor de crecimiento, el factor de necrosis tumoral beta, y estimula la proliferación endotelial, o sea, vuelve a crecer el endotelio vascular, y hay cicatrización mediada por los fibroblastos. Ahora bien, vamos a ver cómo es la línea en la cual se va formando el megacariocito. Bueno, el megacariocito viene de un linaje, bueno, de nuevo, cuando una célula pasa a ser una célula madre, se convierte en un progenitor. ¿Cuáles son esos dos progenitores? Linfocítica y mielocítica. Linfoide y mieloide, ¿verdad? Después de eso, pasa, ya cuando recibe la trompoyetina, pasa a ser un megacardioblasto MK1. Después pasa a ser un megacariocito MK2. Y después pasa a ser un megacariocito MK3. Vamos a ver la diferencia. Vean, este es un megacardioblasto. El megacardioblasto es prácticamente un núcleo enorme. Que esta vez, vean, por ejemplo, el núcleo es bastante grandote, ¿verdad? Y el citoplasma es muy pequeño, pero si se dan cuenta, tienen unas terminaciones o tienen unas prolongaciones acá en el citoplasma. Y estas prolongaciones son como el inicio de los pseudópodos que van a meterse dentro del endotelio vascular. Y entonces se dan cuenta cómo tiene bien definido sus nucleolos, perdón. Aquí hay un nucleolo y aquí hay otro, ¿verdad? Esos son nucleolos, pero el núcleo es bastante grande y su cromatina es laxa, no está densa, ¿verdad? Este obviamente no lo vamos a encontrar en la sangre periférica, sino que la vamos a encontrar en la médula ósea, y es aproximadamente el 20%.
Después tenemos al promegacariocito 2. El promegacariocito 2 ya tiene una forma, miren, como que si fuera un núcleo arriñonado, o sea, ya lo vemos como que si fuera un riñón. Y vean el citoplasma, ya empieza a aparecer su parte, esta parte que está acá se ve más condensada, o sea, la cromatina se ve más densa que esta cromatina que estaba aquí arriba, ¿verdad? Ya se ve más densa, ya se ve más oscura, y el citoplasma todavía está ahí, pero y vean cómo se ve todavía y cómo se ven las prolongaciones del mismo, que es donde obviamente va a dar origen a lo que son las plaquetas. Y luego tenemos al megacariocito 3, que ya es una célula enorme, en donde tiene un núcleo bastante prominente, la cromatina ya está prácticamente condensada, pero vean lo importante de esto, el núcleo tiene lóbulos, pero no es que sea un núcleo, no es que sean varios núcleos, es únicamente solo un núcleo. Y lo que ven aquí de este color, aquí alrededor, estas porciones de acá son las plaquetas que se están formando y que se van a ir al vaso sanguíneo. Entonces, estas son plaquetas y estas de aquí también son plaquetas. Y después ya vamos a ver a las plaquetas ya como dentro del frote sanguíneo, ¿verdad? Y vean una microfotografía por electrónica. Vean cómo tienen sus gránulos, obviamente no tienen núcleo, pero sí tiene obviamente citoplasma y tiene dentro de ella gránulos que contienen todos la activación enzimática y factores de agregación plaquetaria para que pues ellas funcionen como tal. Pero vean lo importante que es saber que el megacariocito está prácticamente unido al vaso sanguíneo y que ahí es donde va a dar origen a las plaquetas. Y vean, en la sangre periférica yo no debería encontrar nada de megacariocitos, únicamente plaquetas, ¿verdad? Vamos a ver si podemos ver en este de, de histología algo megacariocito con plaquetas. Right, Hills, no sé si vamos en Hills. Ah, no sé, son... Está muy difícil, encontramos un megacariocito por acá. A ver. Los megacariocitos, de hecho, sí pueden tener más de un núcleo. No es precisamente la regla que tengan
un núcleo como tal, pueden tener varios. Extinción no me gusta. No encuentro. Ah, este es un megacariocito. Miren, aquí está el grandote, pero no le veo plaquetas. Este también es un megacariocito que ven acá. Posiblemente esto que vemos aquí sean las plaquetas que se están fragmentando. Esto aquí a la periferia, de este lado. Y de ahí ya no veo más. Bueno, es que también en una biopsia no podemos ver morfología, ¿verdad? Sino que es únicamente un aspirado. Bueno, regresemos a esto. Entonces, así es como se forman las plaquetas. La verdad es que no está no está complejo. Es solo el progenitor mieloide. Entonces, después empezamos con el megacardioblasto, MK1. Luego seguimos con el premegacariocito, que sería el MK2. Y luego sería el megacariocito, MK3. Y luego ya veríamos en sangre periférica a las plaquetas como tal. ¿Verdad? Permítanme. Y entonces, tenemos a... ¿Esto ya lo vimos? No. Ah, sí. Entonces, la regulación del equilibrio hemostático, las plaquetas también participan en limitar el coágulo. La interacción con esta, que se llama la prostaxiclina, que es derivado prácticamente de la membrana, y óxido nítrico del endotelio sano, evitan la activación plaquetaria excesiva y fuera del sitio de lesión. La función inmunológica, que es un rol que realmente ha aparecido en los últimos años, es que interactúan con los leucocitos, liberan mediadores inflamatorios y participan en la respuesta inmune innata. Y miren, es que es algo importante, es increíble cómo es que la inmunología ha avanzado últimamente, porque vean, ¿qué pasa si ustedes vienen y se cortan y dejan así como abierta la lesión? Obviamente en esa lesión puede entrar lo que sea. La función inmunológica de las plaquetas es formar ese tapón plaquetario primario, pero no solo para evitar el sangrado, sino que para también evitar que algo entre. Entonces también participan en la respuesta inmune innata. Liberan mediadores inflamatorios porque cuando las plaquetas llegan al lugar de lesión, son prácticamente de las primeras y ellas liberan lo que son marcadores inflamatorios para que lleguen en las células inmunes y puedan resolver ese ataque inmunológico que puedan estar y van interactuando obviamente con leucocitos por lo que van liberando. Entonces, la plaqueta también tiene una función inmunológica bastante importante. La correlación clínica rápida es que los defectos cuantitativos, o sea, una trombocitopenia, recordemos, una penia es la disminución de una línea celular y trombo es de las plaquetas, o sea, una disminución en las plaquetas, llevaría a un sangrado mucocutáneo. Defectos cualitativos, o sea, trombopatías, las plaquetas normales, pero están disfuncionales. Hay una, hay una, hay una enfermedad que se llama el síndrome de la plaqueta gris.
el síndrome de la plaqueta gris, vamos a ver acá. A ver. Ahí. Vean las plaquetas aquí. ¿Ven esas plaquetas? Son plaquetas grises. No son plaquetas como las vemos normalmente en esta parte de acá. Vean, son púrpura. Pero vean las plaquetas como se ven acá, pálidas. Estas plaquetas estructuralmente están bien. O sea, se ven bien. Pero, o sea, de manera estructural. Pero no son funcionales porque no tienen gránulos dentro de ellas y no les dan ese color. Entonces se le llama el síndrome de la plaqueta gris y estos pacientes pueden llegar a tener sangrados porque las plaquetas no están funcionando. Y entonces, vean este otro. La plaqueta acá se ve de color grisácea, no se ve de color púrpura como debería de verse normalmente. Este ni se ve, ese foto ni se ve. Bueno, pero esto significa cuando hablamos, por ejemplo, de que las plaquetas están normales, o sea, hay un recuento normal plaquetario, o sea, se están sintetizando de manera correcta, pero no son lo suficientemente funcionales como para poder hacer esa su función de hemostasia. Y entonces yo puedo tener muchas plaquetas, pero no son inservibles. Entonces ahí entran, por ejemplo, este síndrome que se llama el síndrome de la plaqueta gris. La aspirina y los antiinflamatorios no esteroideos inhiben la COX, que van a disminuir el tromboxano A2 y por lo tanto disminuyen la agregación plaquetaria. Cuando yo estuve haciendo mis prácticas en el laboratorio especializado de ahí de Unicar, a los pacientes que ellos tenían problemas eh, en alguna situación, por ejemplo, de alguna coagulación vascular, coagulación intravascular diseminada, estos pacientes tenían esa coagulación porque tenían una distorsión en su fusión plaquetaria. Y entonces les daban aspirina y les daban AINES para evitar el agregado plaquetario y evitar que se formara la coagulación excesiva en los pacientes. A los pacientes en COVID, en el tiempo donde se creía, bueno, y de hecho sí se sabe, de que los pacientes generaban una coagulación vascular diseminada, entonces también se les daba aspirina para poder evitar que los mismos llegaran a sufrir algún tipo de coágulo, ¿verdad? Y murieran también por ya sea una embolia o por un accidente cerebrovascular. Fíjense que nosotros tuvimos una pacientita que tuvo COVID, no la habían vacunado. Bueno, la verdad es que las vacunas de COVID tampoco son como que las vacunas más evaluadas o las más como seguras. Pero esta pacientita era una pacientita de COVID que había tenido un COVID bastante severo y cuando a ella, entonces le había generado un problema cardíaco. Cuando a ella la abrieron, o sea, le hicieron la cirugía, literalmente la abrieron para hacerle la corrección cardiológica, se dieron cuenta que la paciente estaba repleta de coágulos, coágulos y coágulos y coágulos. Y pues los médicos pues llamaron al hematólogo, ¿verdad? Y el hematólogo les dijo que pues ella tenía una reacción post-COVID. Entonces que en esta pacientita ya no se podía hacer nada porque sus coágulos se estaban formando de manera además, ya estaban bien formados, que aunque le corrigieran su problema cardíaco,
la paciente pues iba a morir de un accidente cerebrovascular o posiblemente cuando la cerraran y la pasaran a sala iba a fallecer. De igual forma la paciente falleció en cirugía, pero lo que voy es que también se puede ver en pacientes con COVID y a estos pacientes con COVID le empezaban a dar aspirinas y AINES para disminuir la coagulación que se pudo haber dado por un síndrome post-COVID. Bueno, ahora vamos a hablar de la hemostasia. La hemostasia es el conjunto de mecanismos fisiológicos que mantienen la sangre en estado fluido y ante una lesión vascular permiten detener el sangrado de forma localizada y controlada. Se divide en tres grandes fases. Ya hablamos de la fase primaria, que es la fase, la hemostasia primaria, que es donde hay una formación hay un agregado plaquetario. La hemostasia es secundaria cuando ya se forma el coágulo, pero obviamente el coágulo también se tiene que, ¿cómo se llama esto? Se tiene que destruir el coágulo, porque el coágulo formado también se tiene que destruir. Entonces hay una fibrinólisis. Entonces tenemos la hemostasia primaria, la secundaria, que es la formación del coágulo como tal, y la destrucción del coágulo, que sería de la fibrinólisis. Bueno, entonces, de la hemostasia primaria, el objetivo es formar el tapón plaquetario inicial. Es cuando la plaqueta va en forma así circular, ¿verdad? Va de esta forma. Entra en contacto con el endotelio bueno, con el colágeno subendotelial y se forma de forma estrellada. Y esta pone otra, y esta pone otra, y esta pone otra, y forma lo que es el tapón plaquetario inicial. Esto va a liberar, obviamente, algunas reacciones, porque miren, las células, esto lo van a ver en su curso de histopatología, pero las células normalmente, dentro de ellas, aquí adentro tenemos ATP, ¿verdad? Que es la de energía, ADP, cuando perdió un fosfato, tenemos núcleo, tenemos histonas dentro del núcleo, tenemos enzimas mitocondriales, y cuando una célula se destruye, porque se destruye, todo esto sale a lo que es el espacio intersticial. O sea, todo lo que está aquí adentro sale de donde debería de estar y sale al espacio intersticial. Pero eso no debería de estar ahí, eso debería de estar dentro de una célula. Entonces, ¿qué pasa cuando un ATP o ADN o histonas se encuentran en el líquido intersticial? Estos son unos potentes, pero potentísimos, estimuladores de la respuesta inmune y también dan como el indicio de que hay una destrucción celular, porque esto no lo voy a encontrar yo de manera normal en el líquido intersticial. Si lo encuentro en el líquido intersticial, quiere decir que se está saliendo de una célula y esa célula se está rompiendo, quiere decir que hay destrucción celular. Y esto va a activar múltiples, pero múltiples acciones fisiológicas. Entre ellas van a empezar a formar lo que es la vasoconstricción. El vaso sanguíneo va a pasar de tener un calibre normal a tener un calibre pequeño porque las células endoteliales se van a contraer. Se van a contraer porque el ATP va a llegar a la membrana, la va a despolarizar, va a entrar calcio circulante, el calcio va a hacer que se unan al complejo calcio-calmodulina y entonces empiece la contracción de las células endoteliales y esa contracción va a hacer que haya una vasoconstricción. Eso va a permitir y va a reducir inmediatamente el daño vascular, porque si yo dejo el calibre normal y aquí hay un hoyo, por así decirlo, y la sangre va pasando normalmente con una presión,
puede hacer que la misma sangre al salir se vaya llevando más células. Entonces lo que necesitan es restringir el paso de sangre en este pedazo. Y entonces así es como se reduce también el flujo sanguíneo local. Y los mediadores, pues es la endotelina y también reflejo neurogénico. El reflejo neurogénico son reflejos activados por el sistema parasimpático que va a llevar a una vasoconstricción. La adhesión plaquetaria, pues es una exposición del colágeno subendotelial. La mediación está dada por el factor de von Willebrand y la unión plaquetaria vía receptor GP1B. Eso es el paso indispensable, ya habíamos dicho. Después de eso, la activación y la secreción, pues el cambio de la forma plaquetaria, la liberación de gránulos, la liberación de ADP, calcio y serotonina, los factores de coagulación de crecimiento y la producción del tromboxano A2 que va a servir para la agregación plaquetaria. Una vez se libere el tromboxano A2, pues ya van a llegar más plaquetas y las plaquetas se van a empezar a unir unas entre ellas por medio del fibrinógeno y el GP2B3A, que es una proteína de membrana. Y el resultado, pues, va a ser un plaquetario primario que es inestable. Después de eso ya viene la cascada, la hemostasia secundaria, que es la cascada de coagulación. Esta tiene como función estabilizar el tampón con fibrina. Y la coagulación consiste en una serie de activaciones enzimáticas y factores plasmáticos que pues llevan a la formación final de un coágulo estable. Esta es la famosa cascada de coagulación. La verdad es que no hay forma mágica para aprendérsela, se la tienen que aprender de memoria. Miren, la cascada más larga, por así decirlo, o sea, la más grande, esa es la cascada intrínseca. Se la pueden aprender así. La más larga, o sea, la más que tiene mayor como factores, es la intrínseca. Y la que no tiene tantos, o sea, la corta, es la que se le conoce como la vía extrínseca, ¿verdad? La más larga es la vía intrínseca, se podría decir que la más larga es la que va más afuera, entonces es la intrínseca, y la intrínseca es la de adentro, y la extrínseca es la que está adentro, pero que es la más corta. Entonces, tenemos la intrínseca. Esta es cuando hay una superficie dañada, o sea, alguna superficie del endotelio que se pueda dañar. Y aquí va a venir, obviamente, ¿por qué se llama cascada? Porque el factor 12, cuando hay una superficie dañada, va a detectar el factor de von Willebrand y entonces va a empezar, obviamente, a ver el efecto cascada de la activación del coágulo. Entonces, la superficie dañada va a activar estos factores, son sintetizados en el hígado y están constantemente transcurriendo, por así decirlo, en la sangre periférica. Entonces, el factor 12 se va a activar y va a formar el factor 12 activo. Cuando se activan, ya empiezan a tener su actividad enzimática. ¿Por qué? Porque pues por eso se activan, para tener actividad enzimática. El factor 12 va a activar al factor 11. El 11 va a activar al 9. Entonces, aquí se pueden aprender del 12 al 11, le quito 1 y el 9. Sería 12, 11, 9 y después va a activar a lo que es el factor 10, ¿verdad? Entonces, prácticamente iría 12, 11, 9, ahí como que se dan la vuelta, y 10. 11, 12, perdón, 12, 11, 9 y 10. A ver, repitan. 12, 12, 11, 11, 9, 9 10. y 10. 10, muy bien. Entonces vamos, 12, 11, 9 y 10. El 10 y el 5 van a activar al 2, que es la trombina. Y la trombina va a servir para activar nuevamente el 5. Es como que si fuera un retroalimentador positivo. Va a retroalimentar al 5 y a lo que es al 8. Y van a venir y juntos van a formar y pasar de la protrombina a la trombina, ¿verdad? Para formar el coágulo. Es como, por eso les digo, por eso se dice cascada. Cuando hay un trauma, o sea, cuando hay un golpe, el factor que se va a activar aquí no va a ser el factor 12,
va a ser el factor 7. Y aquí sí es fácil aprendérselo, porque el 7 activa al 8, del 7 al 8. Y el 8 va a activar al 10, y el 10 y el 5, ellos dos se activan prácticamente para activar el 2, que es la que pasa de ser protrombina a trombina, y el 2 va a activar al 1, que va a pasar de fibrinógeno a fibrina. Y luego, entonces, el factor 13, que es el último, una vez activo, porque la trombina también va a activar a lo que es el factor número 13, va a pasar de fibrinógeno a fibrina, y la fibrina ya va a ser y va a formar un coágulo de fibrina entrecruzado, en donde la fibrina ya va a estar así, que es una proteína, y ya va a estar formando, por así decirlo, un tapón, evitando que se salga la sangre, y ya no van a estar solo las plaquetas, ¿verdad? No sé si ahí estamos bien. ¿Alguna duda? No, todo claro. Entonces, recapitulando, de la superficie dañada, que es la vía intrínseca, va a ser del 12 al 11. Aquí si quieren se pueden decir que le da la vuelta. 12, 11, 9, 10. Y del 10 activa el 8. Perdón, del 10 el 8 lo activa. Y este 10 junto con el 5 va a activar el 2 va a activar al 1, y el 13 va a hacer que la fibrina esté estable. Si se dan cuenta, yo creo que no hay factor aquí 3, creo que no hay, ni el factor 4, esos creo que se los comieron. Pero así está. Entonces tenemos siempre la vía más larga, o sea, la vía más larga en activación es la intrínseca, y luego la vía más corta es la extrínseca. Luego el coágulo de fibrina se va prácticamente a romper, y esa ruptura se tiene que dar porque el coágulo de fibrina nunca se tiene que estar ahí. Una vez reparado el endotelio, prácticamente debe de destruirse. Y entonces a eso se le llama una ¿cómo es? Fibrinólisis. A veces me cruzan las palabras. Fibrinólisis. Y eso significa que vamos a destruir el coágulo de fibrina, porque la fibrina no debe de estar ahí tanto tiempo. Una vez ya se haya recuperado el endotelio, pues se tiene que destruir. Y este es el mecanismo fisiológico encargado de disolver el coágulo de fibrina. Y una vez que el vaso sanguíneo ha sido reparado, el contrapeso natural de la coagulación y evita la trombosis excesiva. La secuencia fisiológica, pues es que el coágulo, ¿verdad? Que se forma antes, va a generar esta fibrina, eh, va a cambiar algo más. Permítame. Espéreme un momento.
O si consideran que el cambio de datos no debería cambiar el objetivo ni la introducción, entonces, pues está ahí. Eh, Perdón, es que me están hablando del hospital. Bueno, la formación del coágulo, dijimos que genera la fibrina a partir del fibrinógeno y la fibrina pues estabiliza el tapón plaquetario, ¿verdad? Una vez, la fibrólisis pues no inicia de manera inmediata, ¿verdad? O sea, el coágulo tiene que estar ahí y esperar a que el vaso se vaya reparado, o sea, que el endotelio se haya recuperado. Eh, el plasminógeno, que es una proteína que está dentro del coágulo, o sea, atrapado dentro del coágulo, se va a convertir en plasmina. Ese plasminógeno va a estar ahí adentro. Y entonces, este se va a convertir en plasmina y el activador tisular del plasminógeno, o sea, la principal vía fisiológica es mediante la reparación del endotelio. O sea, una vez que el endotelio está reparado, se va a convertir lo que es el plasminógeno en plasmina. Y la plasmina es una proteasa muy potente, o sea, es una proteína enzimática que destruye la misma proteína que va a degradar a la fibrina y fragmenta el coágulo en productos de degradación, o sea, los va a degradar y los va a pasar en productos. Y entre ellos, aquí viene una prueba de laboratorio bastante importante, cuando se va destruyendo el coágulo, se van formando productos y entre ellos se van formando a veces porciones de dos y a eso se le conocen como dímeros y es el famoso dímero D que se le marca a los pacientes para verificar si ellos están formando coágulos, porque cuando hay un coágulo, el coágulo también se tiene que romper y se tiene que romper porque adentro hay plasminógeno que se va a activar en plasmina y una vez se activa la plasmina, entonces va a empezar a romperse y se va a romper en dímeros y esos dímeros también se van a conocer como los dímeros D, ¿verdad? Entonces el coágulo se va a disolver de manera progresiva y va a restablecerse el flujo sanguíneo normal, ¿sí? ¿Preguntas? Todo claro. Sí, dime. Este de acá. Me dijiste que se necesitaba cuál. Sí, estos dos van a activar el 10. Ujú. A base del 10, perdón, a base del 10 y el 5 activan al 2, ¿correcto? Ajá. Que es que la trombina. Ajá. ¿Y después? Sí, porque es que la trombina, esta trombina de aquí, es un potente retroalimentador positivo. Dame un momento, permíteme. Hola. Ah, sí, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, sería tan amable de, por favor, colocar el código 2393.
Ah, ok. Correcto. Al entrar en la 45 calle, digamos, en la avenida principal, ¿verdad? Usted cruza para la 11, que es la 11 avenida, y entonces hay como que si fuera un tenedor, digamos, ¿verdad? Tres cuadras. Ajá, hay un cruce hacia abajo en la esquina. Hay una casa como colonial. Ahí esa es la casa. Ah, ok, me parece, gracias. Permítame, se lo voy a tener. Listo. Eh, entonces, me dijiste... turururururu. Correcto. Lo que pasa es que acá, si te das cuenta, esta no es una vía realmente, esto que ves en verde, ¿verdad? No es una activación que yo te diga, em, ¿cómo te explico? Es una retroalimentación. O sea, activada esta, le va a dar señales para esta, pero no necesita, pero esta no es dependiente, por así decirlo, de esta. ¿Me explico? O sea, estas también se pueden activar de manera independiente. La trombina, lo que sucede es que es una fuertísima, por así decirlo, retroalimentación activa. Por eso va a llevar por eso la trombina, al activarse, va a activar a las demás, ¿verdad? Pero si te das cuenta, el factor 10 puede llevar entonces a la activación de la protrombina para pasar a la trombina, ¿verdad? Y la trombina, en manera, como así decirlo, de formar el coágulo estable, se va a activar y va a mandarle señales al factor 8 para que impulse también al factor 10, ¿ya? Y si te das cuenta, hay procesos que son como de manera negativa, ¿verdad? Porque si te das cuenta acá, sería prácticamente estos que son como antibióticos, por ejemplo, la antitrombina es un medicamento, va a detener a la trombina y va a detener este paso, ¿verdad? Porque conocen porque sabiendo la vía de la vía esta de la cascada de coagulación, yo puedo detectar cuáles son los que son que funcionan
como retroalimentadores positivos y me pueden llevar a una exacerbación, por así decirlo, de la vía. Entonces, estos fármacos muchas veces lo que hacen es que atacan a la trombina para poder detener esa formación del coágulo. Bueno, ahorita voy. Ay, qué molesta el equipo. Y entonces con ese cambio. Espérenme, chicos. Hola, Link. Bien, gracias. ¿De qué tal? Correcto. O sea, la primera tabla, la primera tabla que usted mandó de, digamos, del hospital, esa tabla, los datos establecen, sí, que menos de 60 o 60, algo así, estaban los negativos, ¿verdad? Y que después seguían las zonas grises y en base a eso teníamos negativos, nos quedaron 261, intermedios 26 y positivos 36. Ujú. Sí, sí. Ujú. Todo eso se clasificó en base a lo normal, intermedio y positivo de la base, por así decirlo, que usted envió de que decía, la clasificación y el título, por así decirlo, de la tabla, porque la tabla tendría normal, tendría que tener otros valores, ¿verdad? Y en el resumen también, pero los datos realmente, por eso le digo, cuando al cambiar la tabla nueva y hacer la categoría, estamos trabajando en una investigación en el Hospital Roosevelt y tenemos hasta el día de hoy a medianoche para mandar un resumen para una publicación que se va a hacer en Costa Rica, pero estamos corriendo con esto. Así que lo siento, perdón, perdón, perdón. Qué pena. Bueno, Regis, ay, me tengo que grabar otra vez. Eh, no sé si te quedó claro. O sea, la trombina es prácticamente un aumentador. O sea, ella dice, yo estoy activa, necesito que los demás se activen, necesito, ella es como la bochinchera, ¿verdad? Ella va a atraer a los demás, ¿verdad? Y ella va a traer a sus cuates bochincheros. Entonces, ella está haciendo bochinche,
va a mandar a llamar a los demás para que al final el coágulo de fibrina pues esté estable, ¿verdad? O sea, esté como formado, porque yo lo que necesito es reemplazar el tapón primario de las plaquetas. No sé si ahí quedó claro. ¿Veis? Sí, y fíjate que el 7 es bien, el extrínseco es bien chiquito. Por eso te digo, la vía más larga es así. Si en algún momento le llegaran a preguntar, "Ay, ¿cuál es la vía más larga?" Es la intrínseca. La extrínseca es bien corta. ¿Por qué? Porque la extrínseca es el trauma, cuando hay factor tisular, o sea, cuando está la fibra de colágeno, activa de una vez. Si te das cuenta del 7 activa de una vez al 7 y este 7 activa al 10, ¿verdad? Si te das cuenta, el 10 está en el ambos lados, ¿verdad? Y ese 10 de activo ya se va a convertir en la trombina. Y la trombina va a empezar a activar el 8 para seguir activando el 10 para que siga agregándose más fibrina, ¿verdad? Y para que el coágulo se vuelva más estable. Exacto, porque convierte el fibrinógeno a fibrina. Bueno. Bueno, vamos a ver unos casos clínicos hoy. Ya, bueno, ya terminamos, ahorita ya terminamos todas las líneas. Terminamos la línea blanca, la serie roja, serie blanca y la serie plaquetaria. Ahora vamos a ver unos casos clínicos. Vean, y ustedes me van a ayudar a resolverlos. De hecho, ustedes los van a resolver. Datos de identificación. Tenemos el paciente, edad 42 años, sexo femenino, ocupación secretaria, procedencia área rural, área urbana, estado civil es una paciente casada. El motivo de la consulta es que es un cansancio progresivo, palpitaciones y hormigueo en manos y pies desde hace varios meses. Historia de la enfermedad actual. La paciente femenina que consulta por astenia, ¿qué es astenia? ¿Alguien sabe? Sí, la paciente se siente cansada de manera rutinaria, ¿verdad? O sea, ella se siente cansada así, no quiero hacer ni el menor esfuerzo. Algunos lo confunden como que si estuviera deprimida, pero no está deprimida, tiene astenia. ¿Y alguien sabe qué es una adinamia? La dinamia es una disminución de la fuerza muscular, ¿verdad? O sea, que aparte que está cansada, que siente ella que está agotada, también siente una disminución en la energía. Y, entonces, esto es aproximadamente durante 4 meses de evolución. Asociadas a disnea, o sea, ¿qué es una disnea? Dificultad para respirar, si no mal recuerdo. Es dificultad para respirar. Eh, y tiene palpitaciones, cefaleas ocasionales y mareos, y refiere además parestesias. ¿Qué es una parestesia? Es que esos términos deberían ya de saberlos por anatomía uno, o no se la saben. El altera, sí, no, así como tú dices, hormigueo o también entumecimiento o ardor o como sensaciones de aguja, ¿verdad? Distales en extremidades superiores e inferiores, sensación de lengua ardorosa, dificultad leve para la concentración, niega fiebre, sangrados visibles, pérdida de peso significativa o dolor abdominal y refiere disminución del apetito. Bien, los antecedentes serían patológicos. Tiene una gastritis crónica diagnosticada hace 6 años. Los quirúrgicos no ha tenido ninguno. El farmacológico es el uso crónico de inhibidores de la bomba de protones. Ginecobstétricos. G2P2. ¿Alguien sabe qué significa eso? Esto significa gestas 2, partos 2. Y
podría ser de que digamos que si el paciente tuvo un aborto, podría ser G2, porque son dos gestas, P1, parto 1, aborto 1, sería A1, ¿verdad? G2, gestas 2, partos 2, están cabales, ¿verdad? Digamos que haya tenido dos gestas, o sea, dos embarazos, sí hubo uno a término, pero uno abortó, sería P1 A1. Eso es como por un ejemplo. Y las menstruaciones, pues, son normales. Los hábitos, pues, es una dieta pobre en productos de origen animal, no hay alcohol y no hay tabaco. El examen físico, pues es un regular, los signos vitales es la tensión arterial o la presión arterial, 110/70, pues está bien, está un poquito disminuida. La frecuencia cardíaca, 96 latidos por minuto y la frecuencia respiratoria, 18. La piel y mucosas, pues la piel está pálida, ¿verdad? Una palidez mucocutánea de dos cruces, una leve ictericia subclínica, la cabeza y el cuello, pues hay una glositis atrófica, o sea, la lengua está roja y lisa. El cardiovascular, pues presenta taquicardia y no hay soplos. Y el neurológico, pues presenta una hipoestesia distal simétrica y signo de Romberg positivo leve. ¿Alguien sabe qué es una hipoestesia? La hipoestesia, pues es una disminución prácticamente parcial o total de la sensibilidad de una parte del cuerpo, ¿verdad? O sea, digamos que yo pierdo como la sensibilidad del lado derecho o del lado izquierdo. Eso es una hipoestesia. ¿Y alguien sabe cuál es el signo de Romberg? El Esa signo creo que tiene que ver con el equilibrio, ¿no? correcto. Esto nos ayuda a identificar con el paciente, por ejemplo, lo colocamos al paciente de pie, con los pies juntos y los brazos extendidos a los lados, ¿verdad? Y la mirada al frente. Y observamos si el paciente está estable durante 30 segundos. Si una vez pasado esos 30 segundos, se le pide al paciente que cierre los ojos y se evalúa nuevamente la estabilidad durante 30 segundos. O sea, si el paciente, digamos, logra mantener el equilibrio con los ojos abiertos o los ojos cerrados, pues el signo es negativo. Pero si el paciente se mantiene estable con los ojos abiertos, pero pierde el equilibrio o se balancea al momento de cerrarlos, eso es un signo positivo, ¿sí? Posiblemente este paciente no se cayó, pero tuvo un signo de Romberg positivo leve, o sea, posiblemente tuvo tambaleo, ¿verdad? Pero es que si ustedes, digamos, que se paran, abren los brazos, cierran los ojos, no se van a tambalear, o sea, cierran los ojos y no. Pero este paciente, una vez cierre los ojos, sí se va a empezar a tambalear, posiblemente porque el equilibrio está mediado por, obviamente, factores que llevan a procesos neurológicos importantes. Vamos a ver la hematología. Vean, la hemoglobina. ¿Cómo está la hemoglobina? ¿Disminuida o aumentada? Eso quiere decir que el paciente tiene una, correcto. Eso quiere decir que la anemia es una enfermedad, una enfermedad, correcto. Ahora veamos el hematocrito, está disminuido, ¿verdad? Y está disminuido, obviamente, porque tiene anemia, porque el paquete globular, que es normal, en un paciente normal, como tiene anemia, está más abajo. Entonces el hematocrito va a estar disminuido. Ahora veamos el conteo de eritrocitos, está disminuido, ¿verdad? Y veamos el volumen corpuscular medio. ¿Cómo lo ven? Aumentado. ¿Cómo se le llama eso? Una macrocitosis. ¿Cómo ven a la hemoglobina corpuscular media? ¿Cómo se le llama eso?
Una hipercromia. El RW está aumentado. ¿Cómo se le llama eso? Una anisocitosis. Los leucocitos están disminuidos. Eso es una leucopenia. Y las plaquetas están disminuidas. ¿Eso se le llama? Trombocitopenia. Trombocitopenia. Muy bien. Y vean el frote sanguíneo. Cómo ven estos? ¿Qué ven? Que están pálidos. ¿Pálidos? Pero si tenés una hemoglobina Ah, sí, elevada, están altos. el color está bastante rojito, ¿no? Su tamaño no es consistente. Eso es una anisocitosis, muy bien, por eso el RW está aumentado, porque si yo mido de aquí para acá, mido de aquí para acá, pero mido de aquí para acá, y mido de aquí para acá, y mido de aquí para acá, y de aquí para acá, o sea, me va a dar valores muy grandes, ¿verdad? Y miren, mido de aquí para acá, mido de aquí para acá, mido de aquí para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, y hago así. O sea, va a haber mucho espacio libre. Eso significa que el RDW va a estar aumentado, ¿verdad? Pero, ¿qué más le llama la atención? Solo de este frote de la sangre, o sea, de los eritrocitos. Esas células que están como que más pintadas y grandes, como Es, marcadas en las células. Ah, esos son los macrocitos. Estos son los macrocitos. Ahora, ¿qué le llama la atención de estos neutrófilos? Están hipersegmentados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, hipersegmentados. Diagnóstico: anemia megaloblástica. Muy bien. Muy bien. Siguiente, ese es un caso clínico real. Paciente de 82 años. Miren cómo está la hemoglobina. ¿Cómo la ven? baja, Disminuida. El hematocrito, disminuido. el volumen corpuscular medio, está en su rango. ¿Cómo ven la hemoglobina corpuscular media? Disminuida. Disminuida, eso quiere decir que son hipocrómicos. Y esto significa que son normocíticos, ¿verdad? O sea que si yo tengo que clasificar esta anemia, sería una anemia normocítica hipocrómica, ¿verdad? El RDW está aumentado, también es por una anisocitosis. Una vez el RW está aumentado o disminuido, es una anisocitosis, porque eso me quiere decir que el tamaño de los eritrocitos es tan distinto que la forma de los eritrocitos, o sea, el tamaño está tan distribuido que pueden haber macros o micros, no importa. Recuento de reticulocitos, miren, 123, está aumentado o disminuido. ¿Qué significa esto? Que la médula ósea está sacando eritrocitos inmaduros para poder reemplazar a los eritrocitos que no están saliendo de manera correcta. Y entonces hay un aumento de los mismos reticulocitos. Vean, glóbulos blancos. Aquí es donde yo les digo, miren, aquí están los porcentajes, ¿verdad? Pero yo debería de leer los absolutos, porque el porcentaje está basado en esta cantidad que el paciente tiene, ¿verdad? O sea, 5.21 es la cantidad de paciente que tiene. De esos 5.21, el 62.8% son neutrófilos de este. Pero el neutrófilo absoluto quiere decir 3.3. Esto significa que este 3.3 está dentro del rango de la población en general, no de lo que presenta el paciente. Esto quiere decir que todos estos valores están normales, ¿verdad?
en base a los rangos del paciente, no en base a lo que el paciente esté padeciendo. Porque vean a los eosinófilos, están elevados, 3.3 acá en porcentaje, pero están elevados porque el paciente tiene, posiblemente el paciente, por este porcentaje que está acá, ¿verdad? Pero no precisamente tiene que ser porque estén elevados como tal, porque miren en el conteo absoluto. El conteo absoluto pues están normales, porque es el rango que entra en general, no en el que el paciente presente en sus glóbulos blancos. Por eso cuando ustedes vayan a leer una hematología, lean los absolutos, no lean los porcentajes. La velocidad de transmutación está también normal, los micro. Ahora ven, cuando yo veo un RDW así de aumentado o disminuido, yo me tengo que preguntar, ¿estos eritrocitos están alterados? O sea, hay alteración en sus eritrocitos, o sea, en la forma de ellos. Le voy a hacer un frote periférico para ver qué es lo que yo encuentro en ese frote. Y entonces, en estas alteraciones eritrocitarias, miren lo interesante. Se ven microcitos, se ve hipocromía, se ve eliptocitos, se ven células en diana y se ven leptocitos. Pero vemos microcitos y miren moderados, tenemos el 2%, aunque el paciente tenga un volumen corpuscular medio normal, al momento de yo hacer el frote, le veo microcitos. Eso a mí me da una seña, porque ¿cuál sería una anemia microcítica hipocrómica? ¿Qué pasaría con esos pacientes? ¿Qué está pasando con ese paciente? Una disminución del hierro, correcto. Y entonces le pedimos al paciente, cuando vimos esto, bueno, este es un caso, de hecho, no, real. Cuando vimos al paciente con esto, le dijimos, ¿le podemos hacer un perfil de hierro? Y él dijo, claro. Y miren, ferritina está disminuida. ¿Alguien se recuerda en dónde estaba la ferritina? En el intestino, ¿verdad? Y ella almacenaba el hierro y estaba disminuida. Y veamos en clínica sanguínea. Alguien dijo en el laboratorio, ese paciente debe ser enfermo renal porque tiene una anemia normocítica. Pero las enfermedades, las anemias crónicas son normocíticas normocrómicas. Y yo le dije, no, no creo que sea una normocítica, pero si querés le corremos una CREA, o sea, una creatinina y un boom para ver cómo están, ¿verdad? Y vean, la CREA está bien y el boom está bien, ¿verdad? Y entonces cuando le vimos los microcíticos, ahí fue cuando nosotros propusimos y dijimos, vamos a hacerle un perfil de hierro, ¿verdad? Y en el perfil de hierro, pues ya empezamos a ver ya estas alteraciones, ¿verdad? Y ahí es cuando ustedes tienen que poner su conocimiento a andar. Entonces, la ferritina está disminuida, ¿verdad? ¿Dónde dijimos que estaba almacenada la ferritina? Estaba almacenada dentro del enterocito, ¿verdad? Y ella almacenaba, por así decirlo, a lo que era el hierro. Obviamente no hay almacén del hierro, entonces esta va a estar disminuida. Va, ahora, el hierro sérico, ¿cómo lo ven aquí? O sea, el hierro que está en sangre, ¿cómo lo ven? Disminuido. ¿Cómo ven la captación de hierro sérico? ¿Por qué está aumentada? ¿Alguien que se le ocurra algo? Porque se está sobreabsorbiendo. ¿Se está sobreabsorbiendo? ¿O por qué más podría ser? No, es la captación de hierro sérico significa que el hierro sérico que está allí se está captando de manera más rápida. ¿Por qué? Porque hay poco y como hay poco, necesito captarlo de manera más rápida para que no se pierda. ¿Me explico?
Dígame si sí o si no. Por favor, dígame si sí o no. Sí, Sí, sí. entiendo. Y aquí está esta TIBC, que significa la capacidad total de fijación del hierro. También está aumentada. ¿Por qué? Porque yo necesito captar la mayor cantidad del hierro. Entonces, yo a esa prueba le dejo caer Miren, esto es que yo le dejo caer una cierta cantidad de hierro y este hierro, eso significa que la captación del hierro se lo va a tomar y lo va a captar, y lo va a captar rápido. ¿Por qué? Porque no hay el suficiente hierro disponible del paciente para poder saturar lo que debería estar saturado. Y entonces esta parte de acá captura el hierro que yo le estoy colocando exógeno, ¿verdad? Miren cómo está la transferrina. ¿Está elevada o disminuida? Elevada. ¿Qué hacía la transferina? La transferina era la que transportaba el hierro en sangre y transportaba dos moléculas, ¿se recuerdan? Pero entonces lo que hace el cuerpo es como, bueno, yo tengo poco hierro, entonces voy a sintetizar más transferina para poder captar el poco hierro que tenga y no desperdiciarlo. ¿Me explico? Es como que si yo dijera, tengo dos ladrones, ¿verdad? Y se me distribuyeron en toda la ciudad. Y entonces ahora lo que yo necesito es, la ciudad es muy grande. Con un policía no voy a alcanzar a los ladrones. Voy a sacar a todos los policías que me vayan a buscar a todos los ladrones en toda la ciudad. Y entonces voy a ver un montón de policías ahí prácticamente circulando, ¿verdad? Eso significa que eso significa que la cantidad de policías circulando va a ser mayor que en un estado normal. Aquí en analogía, la cantidad de hierro va a ser tan disminuida que yo voy a sacar transferina para poder captar todo aquel hierro que esté siendo reciclado o absorbido y sea captado de manera correcta, ¿sí? Por eso la transferina está aumentada. El porcentaje de saturación de transferina, vean, debería de ser del 20 al 50%, pero solo esa transferina que está siendo saturada, o sea, que tiene sus dos moléculas de hierro, solo el 3,6% lo tiene, lo demás no, lo demás está sin cantidad de hierro, ¿verdad? Eso es muy poco, muy, muy poco. Y todavía seguía alguien diciendo, es que es un enfermo renal. Bueno, hagámosle creatinina en orina, microalbúmina, para ver si hay pérdida de proteína así pequeña. Vamos a ver si está sacando microalbúmina, creatinina en sangre. No, el paciente estaba bien, su riñón estaba bien. El paciente tenía una pérdida de hierro. Y este paciente, ¿saben qué era lo que tenía? Tenía un sangrado a nivel gastrointestinal. Y ese sangrado a nivel gastrointestinal estaba haciendo perder el hierro. Entonces, ¿cómo se le llama a esta anemia? La anemia ferropénica. Muy bien. Siguiente. Em, Datos de identificación. Paciente de 27 años, femenino, es enfermera del área urbana. Resultado en la hematología, pues es un resultado de anemia microcítica persistente en chequeo laboral. O sea, ella se va a hacer un chequeo y se encuentra que tiene una anemia microcítica. Historia de la enfermedad actual. Paciente sintomática que acude para evaluación de anemia microcítica detectada de forma incidental durante exámenes de rutina. Refiere cansancio leve, ocasional, sin limitación funcional, ni en adisnea, palpaciones, sangrados, pérdida de peso o infecciones recurrentes. Refiere haber recibido suplementos de hierro en varias ocasiones sin cambios en los valores hematológicos. Eso quiere decir que no es una anemia ferropénica. Descartamos de una vez, ¿correcto? Sí. Muy bien. Me voy a meter al otro enlace porque no sé si me están dando. Bueno, entonces esta es la anemia ferropénica, la descartamos. Siguiente, patológicos, niega enfermedades crónicas.
El hierro oral intermitente, o sea, toma hierro y toma hierro, ahí va el médico necio a darle hierro. Ginecobstétricos, psicomenstruales normales, y la dieta es una dieta balanceada. Miren, antecedentes familiares, pues siempre es bueno hacer una historia clínica. La madre con anemia leve de toda la vida. La madre con anemia leve de toda la vida. Madre, anemia. Pero el padre está sano. Hay algo me está diciendo que la madre tiene algo. El estado general, bueno. Signos vitales normales. Piel y mucosas, palidez leve. Abdómenes sin visceromegalias. Neurológico y cardiovascular sin hallazgos patológicos. ¿Cómo está la hemoglobina, la hematología? ¿Cómo ven la hemoglobina? Disminuida. Mira, muy bien. ¿Cómo ven los eritrocitos? La cantidad. Aumentados. Aumentados, qué raro, ¿verdad? Pero ve cómo ven el volumen corpuscular medio. Disminuido. Disminuida. ¿Y la hemoglobina? Disminuido. Eso significa que es una anemia, ¿qué? Microcítico. Microcítica, ajá. Hipocrómica, ¿verdad? ¿Correcto o no correcto? Sí, correcto. Bien, tenemos un paciente con una anemia microcítica e hipocrómica que no es de hierro, porque ya se le está dando hierro. Se le hace un frote sanguíneo y se ve microcitosis, hipocromía leve, células endianas, punteados basófilos y no anisocitosis significativa. ¿Por qué? Porque el RDW está normal. El perfil sérrico, la ferritina está bien, el hierro sérico está normal, la captación está normal. Entonces, ¿qué creen que puede hacer a este punto? Una talasemia. ¿Por qué? Porque está los eritrocitos, perdón, porque es una microcítica y es una hipocrómica, no es de hierro, tiene punteado basófilo, tiene células en diana y la mamá tiene una anemia leve de toda la vida. Posiblemente la mamá sea una persona que tenga el gen activo. Muy posiblemente la mamá sea la que tenga el gen defectuoso y ella es la portadora. Se le hace una electroforesis de hemoglobina y se ve que la hemoglobina A está normal, la A2 está normal y la hemoglobina F está normal. En estudios genéticos para confirmar se le hace una PCR para genes de alfa globina y se detecta una deleción de los genes alfa. Eso quiere decir que prácticamente el paciente está, porción de acá, alfa, alfa. Eso quiere decir que esta cantidad que se está viendo aquí es prácticamente solo del papá. Y entonces yo le tengo que hacer un PCR para ver si los 4, porque se recuerdan que eran 4 cadenas, estaban correctas. Le hago un PCR y me doy cuenta de que el paciente tiene falta de cadenas globulínicas alfa. Significa que este paciente, ¿qué tipo de talasemia tiene? Sí, pero ¿de cuál de sus formas? Habían 4 talasemias alfa. Sería intermedia, no. Ah, no. Esa es de las beta. Sí, de esas de las. Olvídalo. Sería una talasemia Ah, menor. Está la talasemia mínima, en donde mínima. menos alfa. Pero Esa ese sería la solo es mínima. de uno. Ujú. Eso es lo de uno. Después está la talasemia menor, que es menos alfa partido menos alfa. O puede ser menos menos partido alfa alfa. ¿Ya? Está la enfermedad por HBH, que es prácticamente tiene menos menos partido menos alfa.
Y después está la alopecia fetal, que es menos, menos, partido, menos, menos. ¿Sí? Entonces, este paciente, por este genotipo, es un paciente que tiene una talasemia alfa menor. Y listo, caso resuelto. Bueno, hasta acá nos quedamos el día de hoy. Muy bonita la clase, pienso yo. O sea, estuvo bastante interesante los casos. Entonces yo les confirmo el día de mañana si tenemos clase por esa actividad que tengo. Y si no, pues nos veríamos hasta el día jueves. ¿Les parece?